Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Sin Filtro. Soy Alejandro Marcano Santelli. Gracias por acompañarnos nuevamente en Univista TV. Hoy queremos mirar Venezuela desde una perspectiva diferente, la de un militar que conoció desde dentro a la Fuerza Armada venezolana y que muy temprano rompió con Hugo Chávez Fría. Nos acompaña el almirante Carlos Molina Tamayo, quien en febrero del año 2002 pidió públicamente la renuncia de Chávez y posteriormente tuvo participación en los acontecimientos de abril de aquel año. 24 años después, Venezuela vuelve a encontrarse frente a una transformación profunda. Nicolás Maduro ya no está en el poder. Estados Unidos tiene un papel protagónico determinante. Washington habla de transición y elecciones, mientras Delcy Rodríguez continúa al frente del Ejecutivo y buena parte de las estructuras construidas durante el chavismo permanecen en pie. Por eso hoy queremos preguntarle al almirante o contraalmirante Carlos Molina Tamayo, ¿estamos realmente demostrando están realmente desmontando el chavismo, simplemente administrando una nueva etapa del mismo sistema? Bienvenido, almirante. Don Alejandro Marcano, bueno, un gran placer estar con ustedes como siempre y seguimos en la lucha 24/7, ¿no? El 3 de enero cambió todo. El 2 de enero a las 12 de la noche, mucha gente todavía no pensaba una posible intervención militar para el rescate de Venezuela. Y lo venimos pidiendo desde hace años y la intervención se dio porque coincidieron los asuntos de seguridad y defensa de los Estados Unidos de América con la democracia venezolana. De manera de que yo sí estoy convencido de que a partir del 3 de enero estamos en transición a conveniencia de los Estados Unidos y para que no se cree un caos en Venezuela, según dicen ellos, mantienen a la ilegal Delcy Rodríguez y a las estructuras del régimen, pero evidentemente que ha cambiado porque el mismo tono de las palabras de ellos hasta el 2 de enero, antiimperialistas, vengan, el Vietnam, Venezuela será el Vietnam, etcétera, ya ha cambiado. Ni una gota de petróleo más para los Estados Unidos, si se atreven a entrar no salen, todo eso ha cambiado y hoy en día a conveniencia de los criminales chavistas maduristas, bueno, ellos se mantienen porque recordemos que estos son unos delincuentes y por supuesto, lo decíamos en muchas de las intervenciones que nadie se iba a inmolar por Maduro y así fue, pues nadie se inmoló por Maduro, unos pobres muchachos que estaban de guardia en esos sistemas obsoletos de defensa aérea que Maduro decían que eran los mejores del mundo y lamentablemente murieron. Y los cubanos que custodiaban a Maduro, por supuesto, fueron neutralizados físicamente. De manera de que sí, la respuesta yo estoy convencido que viene un periodo, el periodo se está adaptando, yo estoy muy alegre con las declaraciones del Senado ayer o anteayer, y hay que hacer coincidir los intereses de Estados Unidos con los intereses de la democracia venezolana. Bueno, fíjese, vamos un poco hacia atrás. Sí. Usted enfrentó a Hugo Chávez Frías cuando hacerlo tenía consecuencias enormes y tenía un alto cargo, uno de los más altos en ese momento de su pronunciamiento. Viendo a la Venezuela de hoy, ¿siente que finalmente comenzó el proceso que usted esperaba ver ese 2002? Sí, y le puedo decir como perspectiva que la debilidad de la democracia venezolana del 2002 es la misma democracia venezolana. Teníamos los conceptos democráticos tan arraigados, los demócratas, ¿no? No los chavistas comunistas, que inclusive en los acontecimientos de abril fracasaron por algunos errores que en ese momento eran errores que hoy en día no deberían ser errores, y la misma oposición no aceptó un nuevo gobierno del doctor Carmona, pero no lo aceptó por los principios democráticos que tenían. Y yo siempre lo digo, si unos años después ese decreto del doctor Carmona hubiese salido, toda la población lo hubiese aceptado. Por nuestra ceguera democrática, en el buen sentido de la palabra, no vimos que en abril del 2002 lo que se estaba haciendo prácticamente era salvando a Venezuela y lo hubiésemos podido salvar de estos 24 años más con que estamos pasando. Y desde abril de 2002 no ha habido otra oportunidad sino la del 3 de enero. Y evidentemente que ya tenemos más experiencia, los alacranes siguen, los oportunistas siguen, todos los que son ambiguos siguen,
Y bueno, el mismo chavismo en el 2002, a mí me consta, no me lo contaron, estaban pidiendo sumarse al movimiento democrático, y cuando se cayó todo, ellos dijeron, no, yo no tenía nada que ver con eso. Y lo mismo está pasando ahora. Los chavistas maduristas ahora están hablando como si ellos nunca fueran, como si ellos nunca hubiesen hecho nada, y piensan salvar sus almas en la nueva democracia. Pero debo decirlo, la justicia tarda, pero llega. La justicia se aplicará a todos los que violaron derechos humanos, los que han cometido crímenes y violación de derechos humanos. Desde una perspectiva militar, señor Carlos, después del 3 de enero, ¿quién manda o debe estar mandando realmente dentro de la Fuerza Armada venezolana? Estados Unidos. Eso es claro. Músculo militar, y lo decíamos anteriormente, la única forma de tratar con estos criminales es con músculo militar. Eso no es solamente en Venezuela, eso ha sido en todas partes del mundo. Cuando hay un dictador, y más un dictador con estas características, que es un dictador tropicalizado, tipo Fidel Castro, pero con mucho dinero que se roban y no le dejan nada al pueblo, la única forma de mantenerlos a la raya es con el músculo militar, no con músculo diplomático. Estados Unidos intentó el músculo diplomático, no resultó, y pasó al músculo militar. Y eso hace que los chavistas maduristas, empezando por los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, prácticamente se arrodillen a lo que ellos llamaban el imperio. Ahora fíjese, no debe haber mucho agrado porque esto es una organización criminal la que está tratando de desmontar después del 3 de enero la administración del presidente Donald Trump. Algunos de estos militares tienen músculo para poder enfrentar, ya vimos el ejemplo que no el 3 de enero, pero tendrán en sus alianzas con enemigos de Estados Unidos como Cuba, Rusia, China o Irán la posibilidad de enfrentarlos militarmente con poder, armas. No, absolutamente no. Venezuela durante los años de democracia era un gran aliado de Estados Unidos, y nuestra hipótesis de guerra y en nuestro concepto estratégico militar nunca estaba un enfrentamiento hacia un país aliado como los Estados Unidos, ¿no? Y éramos unas fuerzas armadas eficientes, ¿no? En los años 80 y 90. Hoy en día, unas fuerzas armadas que se han dedicado a otra cosa que no es la defensa, sino más bien a perseguir a la población venezolana y a otros asuntos de corrupción. Esas fuerzas armadas no están preparadas. Rusia está recibiendo muchos golpes por la parte de Ucrania. Lo que eran 2 semanas de paseo en Ucrania se ya va por el 4º año y adelantando hacia el 5º. Irán no tiene capacidad. No tiene capacidad. China es muy hábil, y China, su penetración, por los momentos, quién sabe, dentro de 50 años, por los momentos su penetración es comercial, y militarmente no tienen la capacidad. Y el único país del mundo que puede intervenir en 24 horas en cualquier parte del mundo son los Estados Unidos de América. China no tiene capacidad de mandar una fuerza de tarea a Venezuela a apoyar a los militares venezolanos, ni se va a arriesgar a eso. Rusia ni se diga, e Irán menos. Irán tenía un buque portacontenedor que lo transformaron en portadrón y fue hundido. No tienen capacidad para llegar desde el Golfo Pérsico a Venezuela a ayudar a los venezolanos. Y lo debo decir nuevamente, ningún general o almirante venezolano de los que están ahora, que han subido más por leales al proceso que por méritos, va a arriesgar sus millones que tienen en defender a los Rodríguez, y menos defender a Diosdado, ni defendieron a Maduro. De manera de que esa hipótesis de que los militares venezolanos vayan a recibir ayuda del exterior es casi probabilidad cero. Bueno, fíjese, hay algo que mucha gente no entiende. Después de esto vamos a entrar en la parte política, ¿no? A ver, Estados Unidos sacó a Maduro el 3 de enero, pero terminó trabajando con Delcy Rodríguez. Desde su experiencia, ¿eso fue un pragmatismo necesario para evitar el caos o un error, como señalan algunos, que puede permitir la supervivencia de este chavismo? No, y lo que voy a decir lo digo con propiedad porque yo me reuní con algunos republicanos a través de los años en Estados Unidos, y una de las preocupaciones con un senador, que no voy a decir el nombre, era que Venezuela se transformara en una Libia o un Irak.
Yo, por supuesto, le manifesté que nosotros los venezolanos, primero que tenemos una cultura y una religión totalmente diferente y no somos suicidas, ni tampoco nos íbamos a inmolar por nadie. Pero los análisis de ellos y con las malas experiencias que han tenido en el Medio Oriente, el Golfo Pérsico, etcétera, ellos temían un desarrollo de una guerra civil y, por supuesto, con la pérdida de muchas vidas, especialmente de los venezolanos, porque me manifestaba este senador, no queremos que se transforme en una carnicería en Venezuela. De manera que ellos son muy cautos, pero lo que sí me dijo, almirante, seguro que el día que nosotros intervengamos, ya Venezuela va a entrar en democracia a través de un proceso que no sabemos cuánto va a durar. De manera que yo soy positivo con todo lo que está pasando y especialmente oyendo a los últimos mensajes de los republicanos y de los demócratas, por cierto, porque a los demócratas también le conviene. O sea, Estados Unidos como Estado no presidencialista, sino un Estado republicano, le interesa que Venezuela sea un socio comercial y estratégico de esa nación. Y para ser un socio comercial y estratégico, y hasta militar, como lo era antes, debe haber una democracia y debe haber gente que realmente sepa administrar Venezuela. Porque vamos a estar claros, y ellos lo saben, porque también una conversación que tuve con un republicano lo sabe. Los chavistas maduristas no tienen capacidad gerencial para llevar a un país como Venezuela. No la tienen. La han demostrado por 26 años. No la tienen. Destruyeron a ese país. En la teoría de alta gerencia, cuando una empresa fracasa, lo primero que se hace es inyectarle capital y remover a todos los dirigentes que han fracasado. Y eso hay que hacerlo en Venezuela, pero por supuesto, eso puede ser violentamente o puede ser con un periodo de transición, que es el caso de Venezuela. Pero repito, este es un proceso en que yo confío, independientemente, como digo, de alacranes, de oportunistas, de chavistas, de maduristas. Yo creo que los Estados Unidos nos está apoyando no porque ellos sean buenos, sino porque va a los intereses de Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa que Venezuela sea un país democrático, estable, como lo fue anteriormente, porque recordemos que anteriormente, inclusive Estados Unidos, para pacificar Centroamérica, ellos decían, si yo voy a pacificar Centroamérica, es el imperialismo americano, que es una parte, y en esa época la Guerra Fría, y la Unión Soviética, el comunismo, por otra parte. Pero cuando enviaban a Venezuela, o el grupo de Contadora, y a México, eran países de tú a tú que ayudaron a la pacificación de Centroamérica. Ahora fíjense, hay un tema importante. En las últimas horas, ya que estamos hablando del bipartidismo aquí en Estados Unidos, hay una propuesta presentada por los senadores Shanahan de los demócratas y Ted Cruz, republicano, exigiendo condiciones para elecciones libres y advierte sobre quienes obstaculicen la participación democrática, ¿no? Marco Rubio, quien es la cabeza, quien tiene a cargo el tema de Venezuela, encomendado por el presidente en este equipo, está diciendo que las elecciones no son en cuestión de años, sino de meses. ¿Venezuela para usted está preparada para unas elecciones en cuestión de meses? Hemos aprendido la lección, porque veo que hay una narrativa de que es necesaria las elecciones, pero cuando todo está confiscado por el chavismo, porque la estructura sigue permanente, ¿cuál es la opinión que tiene usted, almirante? Bueno, yo disiento de esa opinión de los senadores y del secretario de Estado, porque el 28 de julio del 2024 ganamos unas elecciones y el CNE estaba totalmente controlado por el chavismo-madurismo, porque las estructuras las tienen ellos, pero ya la mayoría de la gente, un 90%, cuidado si no más, está en contra de ellos. Entonces, para mí, esto es mi opinión muy particular, yo con el mismo rep que tengo y con organizar unos cuantos, vamos a suponer 2 millones de votos en el exterior, eso va a ser un arrase. O sea, que yo creo que Venezuela está preparado para unas elecciones. Y se sabe que se la robaron. Y los del CNE, que estén ahorita, si los cambian o los que están, ellos van a saber que van a estar monitoreados por la CIA. Y ellos no van a querer meterse en problemas por la CIA. De manera de que si fuera por mí, yo llamaría elecciones para diciembre.
Ok, vamos a poner el ejemplo. Usted habla de 2 millones en el exterior, pero entonces sería dejar por fuera a 8 millones de los 10 que están. Es decir, tendría que participar y ser en igualdad de condiciones, no para un pequeño grupo, porque usted me está hablando de una fracción de 10 millones para su participación. Hacerla en diciembre, entonces, en este marco, por donde no va a haber condiciones de participación, igualdad para todos, ¿qué cambiaría? Se realizan, Tron las ordena, que es el tutor, se hacen. ¿Qué cambiará el día después de esas elecciones? Bueno, primero tomemos en cuenta que de los 8 millones que estamos afuera, hay muchas personas que no pueden votar. Yo por lo menos no puedo votar Yo porque tampoco. Yo no tampoco, puedo. no tengo papeles, Exacto, no tengo exacto, cédula, me la robaron. exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, por eso que yo digo unos 2 millones. Pero si en las elecciones del 28 de julio del 2024 arrasamos solamente con la población interna, quiere decir que sumar máximo 2 millones, eso sería un arrase. Ahora, tomemos en cuenta también que la estructura diplomática de Venezuela es la misma de hace 30 años. Y hace 30 años, los venezolanos que estaban afuera, ¿cuántos serían? 100.000, no sé, eso es mucho. Venezuela no tiene una estructura diplomática para aguantar la cantidad de votos que pueda recibir en el exterior, si todos pudieran votar. No tiene la estructura logística, ni los consulados, ni nada. Además de que un pobre trabajador venezolano que está en Málaga, por decir un ejemplo, tenga que irse a Madrid a votar, irse a Madrid le cuesta 200, 300 euros. Claro, y a eso es lo que yo me refiero, almirante, porque entonces yo que no tengo cédula y no tengo un consulado aquí y me tocaría viajar a Washington y si no tengo la posibilidad, ¿por qué dejarme por fuera? Y eso es lo que quiero entender, ¿por qué el apuro en tener elecciones si tenemos un tutor que está haciendo el trabajo, a pesar de que esté trabajando con el chavismo? E insisto, ¿qué cambiaría? Hacen esas elecciones para no detenernos en esto. Hacen las elecciones, gana el candidato que sea. Vamos a poner a María Corina Machado, que yo sé que usted tenía cercanía con ella. Pongamos el ejemplo, o X o Y de la oposición. ¿Qué cambiaría? Es decir, no tendría Estados Unidos que trabajar con ella para garantizarle la seguridad a ese, porque, repito, la estructura criminal está todavía rampante funcionando en Venezuela, en los tribunales, en los colegios, en las organizaciones no gubernamentales. El país está todavía secuestrado por esta organización criminal. Para usted, ¿qué cambiaría si se realizan esas elecciones para bien? Porque puede ser hasta para peor. Bueno, si se realizan las elecciones y se legitimiza por el pueblo al presidente de la República, sea quien sea, y si se hacen elecciones en la Asamblea también, bueno, ahí comienza ya otra etapa de la transición venezolana, que empieza ya la democratización de Venezuela. Ahora, debemos decirlo y estar claro, nosotros debemos seguir con el músculo militar de Estados Unidos que nos apoye para evitar que todos esos grupos se alcen, porque esos grupos ahorita están de rodillas ante lo que ellos llaman el imperio, porque saben que se los pueden llevar. Diosdado Cabello está asustado porque todavía tiene los 25 millones sobre su cabeza, Padrino también, por eso es que ahora ya no hablan mal de los Estados Unidos. Pero claro, y además ellos son los que están manejando y controlando las estructuras criminales, que cualquier persona que sea elegida en diciembre, como usted propone, sí. no va a tener ese control. Va a tener que Estados Unidos meter un músculo más grande que no creo esté dispuesto ni demócratas y muchos republicanos. Entonces, por eso es que quiero entenderlo usted desde su experiencia personal. Bueno, no lo sabemos y no lo creo porque hasta ahora no lo creíamos y lo hizo el 3 de enero Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ellos, después de esta inercia, no van a dejar que se les vaya a Venezuela por la vía antidemocrática. Entonces, bueno, pero yo hago asociaciones con Estados Unidos, ¿no? Yo hago asociaciones y una de las cosas que estamos de acuerdo es que ustedes quieren invertir, aquí están nuestros recursos. Nosotros necesitamos un mini plan Marshall que sea con préstamos de ustedes, porque recordemos que el plan Marshall mucha gente lo confunde, que piensa que son regalos. No, ahí nadie regala nada. Esos fueron préstamos a conveniencia para la democratización de los países de Europa. Y en el caso de Venezuela, Venezuela tiene infinidad de recursos de los cuales son estratégicos para Estados Unidos y ahí es donde debemos pensar en ganar. Claro. No, ayúdame que yo te ayudo.
Claro, y ahí es donde podemos perder, almirante, porque fíjese, puede haber elecciones creíbles con, usted está hablando del Consejo Nacional Electoral, solo en el tema de votación, iré a participar, 2 millones más afuera, etcétera. Pero dejamos por fuera, y se lo voy a repetir, el Ajá. actual Tribunal Supremo de Justicia, porque cualquier el tribunal está controlado completamente por el chavismo y buena parte de las instituciones heredadas del chavismo. Lo repito, para entender si usted cree que se puede tener esas elecciones creíbles o primero habría que desmontar esas estructuras, que no va a ser de la noche a la mañana. Bueno, yo nombraría un nuevo CNE. Vamos a suponer, si se hacen las elecciones en diciembre, que la información que tengo no se van a hacer en primer semestre del año que viene, probablemente. Pero primero desmontar el CNE, meter a gente de confianza ahí, meter a la CIA también, traerme al Centro Carter para que me ayude de antes de las elecciones y organizaciones democráticas que el chavismo no le daba paso, como son parte de la OEA ¿Y el TSJ qué debería hacerse con el Tribunal Supremo de Justicia? El TSJ, esa gente que está ahí, ninguna es boba. Ellos se van a plegar a los designios de la democracia, porque, repito, no es lo mismo ser un guerrillero en chancletas en el monte a ser un guerrillero que pasó de chancletas en el monte a tener mansiones en la lagunita y millones. Y esa gente no se va a inmolar ni van a perder nada. De manera de que esa gente se van a plegar y van a decir, yo no fui, yo no tenía nada que ver con el chavismo. No dijo el mismo Jorge Rodríguez que él no tenía nada que ver con los presos políticos, no estaba de acuerdo cuando él era el principal que asusaba a Maduro para que metieran a todos esa pobre gente en Tocorón. Almirante, me está dando la razón. Me está dando la razón. Sí, porque si no es necesario cambiarlo, porque tienen miedo, ¿para qué cambiar a una figura política si con la que están funcionando les va de maravilla? Como lo dice el propio presidente Trump. No, porque para las inversiones eso no es garantía jurídica. Y ahí es donde vamos. Hacer un contrato de inversión petrolera o de hierro o de oro, eso no es del día a la mañana. Eso primero vienen unos memorandos de entendimiento, vienen unos procesos, empiezan a verse los contratos, se empieza a analizar. Ellos lo que están haciendo con esas inversiones es preparando el terreno para cuando regrese la democracia, poder firmar definitivamente los contratos. Nadie se va a arriesgar, al menos que Estados Unidos le diga, yo controlo militarmente a Delcy se va a quedar en el poder y yo te garantizo que ese contrato no se echará para atrás, que por supuesto es una hipótesis. Ocurrió y está ocurriendo, porque además le desmontaron algunas de las sanciones que tiene a través del Tesoro. A conveniencia. Claro, a conveniencia. Ahí hay garantía jurídica para las inversiones estadounidenses. Pero también ellos siempre repiten que estamos en fase de transición y el secretario de Estado habla de elecciones. No, o sea, y efectivamente parte de las tres fases. Lo que yo no entiendo es por qué el apuro de cambiar a una figura, se está funcionando, se está desmontando, por qué el apuro de elección. Eso es lo que yo no termino de entender y quizás muchos venezolanos, almirante, por eso se lo insisto la pregunta. Bueno, el apuro de la elección es porque todos queremos democracia, además de que ganamos unas elecciones el 24 de julio del 2028 y la robaron. Eso está demostrado, inclusive avalado por el Centro Carter, que se supone que era en las elecciones anteriores un aliado del chavismo-madurismo. Y le interesa también a Estados Unidos, dentro de su concepto estratégico nacional y la región, el hemisferio occidental, que todos los países de Iberoamérica están pasando a ser países de centro-derecha. Y le interesa que Venezuela, porque Venezuela en los últimos 24, 25 años prácticamente era el centro de gravedad de exportación del Grupo de Puebla y del Foro Sao Paulo a Iberoamérica. Cuando digo Iberoamérica, digo Hispanoamérica y a Brasil, ¿no? Como Iberoamérica. Y era el que financiaba todos esos movimientos. Cuando yo estaba asilado en El Salvador, me llegó una información que le estaba dando dinero al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el Chávez, y eso lo sabe la CIA. Y así prácticamente retrasó al hemisferio occidental, a la parte de Iberoamérica, lo retrasó por muchos años, que es donde todos los países están en miseria, empezando por Venezuela, que caímos a unos niveles donde nunca nos hubiésemos imaginado. Entonces, a Estados Unidos le interesa una transición ordenada para que no haya un caos y le interesa regresar a la democracia. Y las señales que han dado los halcones de Washington es que lento que estamos apurados, pero yo creo que vamos en un camino seguro.
y la mejor forma de democracia, de demostrar a quién quiere el pueblo para que sean sus gobernantes, es con unas elecciones libres, y a eso vamos. Bueno, fíjese, me quedan un par de preguntas. La penúltima, Donald Trump necesita del Ciro Rodríguez por los momentos, porque todavía no existe una alternativa capaz de garantizar simultáneamente estabilidad política, control militar y funcionamiento del Estado. ¿Me equivoco en esta apreciación, almirante? Bueno, yo diría que es semántica. Donald Trump tiene a Delcy Rodríguez bajo sus hilos. Los está manejando, ¿ok? A conveniencia. No es que la necesite, sino que la dirige a las conveniencias de los Estados Unidos de América. Claro, es totalmente cierto, pero fíjese, llegamos al punto. La necesita, la dirige, pero no hay nadie que, o sea, cambiándola a ella ahorita, ni aquí a diciembre, que son 4 meses, pueda garantizarle esa estabilidad, eso que le estoy comentando, esa estabilidad política mientras se manejan las 3 fases del plan. O si hay, ejemplo, María Corina Machado, pudiera ofrecerle lo mismo que le está dando Delcy Rodríguez en este tutelaje para los planes de Estados Unidos. Yo buscaría después de este músculo militar tan fuerte y cómo se ha comportado los Rodríguez, yo buscaría, si fuese yo, buscaría a que se estableciera Edmundo González como el presidente electo del 24 de julio del 2028. Tutelado por Estados Unidos y, como digo, acompañado de músculo militar. Porque esa es una figura que todos los venezolanos reclamamos, porque se votó y se desconoció. Entonces yo vería eso como una alternativa. Ok, Del, si tú llegaste hasta ahora, en noviembre, por decir un mes, le vas a entregar y vas a reconocer a Edmundo González como presidente de la República. Y después, el presidente Edmundo González podría decir, para legitimar aún más la democracia venezolana, yo puedo llamar a elecciones en el 2027, en tal mes. Eso es una alternativa que yo la vería, ¿ok? Porque es algo y Edmundo González en ese tiempo garantizaría la estabilidad política. Edmundo González no, los Estados Unidos de América. Hoy en día, Alejandro, Delcy, la estabilidad política que está en Venezuela no es por Delcy, es por el músculo militar de Estados Unidos. Porque bueno, si no tuviese el músculo militar, Delcy estuviera metiendo presos a más gente y no hubiera dejado que mucha gente... Estamos totalmente de acuerdo con ello, y para hacerle la última pregunta y no alargarlo más, estamos totalmente, por eso es que Marco Rubio, voy a tomar sus palabras, habla de elecciones, no en los próximos meses, porque esto están trabajando muy bien con ella. Entonces, todo lo demás, para nosotros, elecciones, no es un tema que esté en el primer... Esto lo están obedeciendo muy bien, vamos a decirlo así. Y lo están haciendo muy bien, porque no podemos dudarlo. Ahora sí, la última pregunta, y le pido una respuesta breve para no alargarlo, ¿no? Mirando hacia adelante, ¿usted cree que estamos viendo los últimos meses del chavismo en el poder o el nacimiento de una versión distinta del chavismo adaptada a las exigencias, como dice usted, de Donald Trump de Estados Unidos? Cuando regresemos a la democracia, va a venir un proceso de justicia a nivel nacional e internacional, comparado con el nazismo. Y la democracia venezolana tiene que desmontar todos esos movimientos que le causaron daño a Venezuela, y la justicia tiene que ser aplicada a todos los ladrones y todos los criminales y todos los asesinos que están en el chavismo durante todos estos años. De manera de que nunca más surja en Venezuela un movimiento como ese tipo, así como hizo la Alemania postnazista, de que nunca más existiera un movimiento nazismo o fascista en Italia, que por cierto, ambos movimientos eran de izquierda, ¿no? Y la gente confunde que eran de derecha, ¿no? Nacionalsocialismo. Y el fascismo era el control del pueblo por el Estado. O sea, más izquierda que eso no puede ser. De manera de que la justicia tiene que venir, y van a pasar muchos años haciendo justicia y persiguiendo chavistas. Inclusive, hay un movimiento por ahí similar al movimiento de Simon Wiesenthal, que es un movimiento que hay que hacer para perseguir a los chavistas donde estén escondidos. Pero esto no se puede repetir más en la historia de Venezuela. Esto es el nazismo venezolano, lo sacó el chavismo madurismo. Sí, hoy hay que darle gracias al presidente Trump realmente por ese, aunque la gente se moleste, por ese 3 de enero que cambió la historia, porque si no estuviéramos repitiendo ciclos de lo mismo. No había salida.
para absolutamente nada. Y eso no lo quiere entender mucha gente. Gracias, almirante Carlos Molina Tamayo, por habernos acompañado, amigos. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros en la noche de hoy, aquí en Sin Filtro. Soy Alejandro Marcano Santelli de Univista TV. Hasta una próxima oportunidad. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.